Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? En este video les queremos presentar el desarrollo de la actividad número 4, en donde explicaremos de manera general las unidades trabajadas de la materia biología aplicada. En la unidad número 1 hablaremos sobre las células y sus funciones a la hora de entender cómo los organismos utilizan, transforman y almacenan energía y materia. En la unidad número 2 analizaremos cómo son los diferentes tejidos que forman el aparato locomotor y también sobre cómo es el proceso y desarrollo de una contracción muscular. Y para finalizar, en la unidad número 3 hablaremos sobre las bases físicas y el estudio biomecánico del aparato locomotor. Teniendo en cuenta dichas unidades, les presentamos nuestro trabajo integrador llevado a cabo en forma colaborativa. La célula. La célula es la unidad básica, funcional, estructural de todos los seres vivos, que está formada por núcleo celular, que controla las funciones celulares, contiene información genética y posee bicapa lipídica. Citoplasma, medio acuoso que contiene organelas, como mitocondrias, ribosomas, retículos endoplasmáticos lisos y rugosos. Los rugosos son los ribosomas que están unidos entre ellos. El aparato de Golgi y los lisosomas, estos provienen del nucleolo. La membrana celular separa la célula del medio. Dependiendo del tamaño de la partícula, puede ser transportada por un medio de difusión simple o difusión facilitada. Estos transportes pueden ser activos, no utilizan la energía, o pasivos, que pueden utilizar la energía para transporte. Hay tipos de células: las células eucariotas o procariotas. Las eucariotas tienen una estructura determinada, un núcleo y ADN en el mismo, que las contienen los animales o las plantas. Las procariotas no tienen núcleo. El ADN se encuentra en el citoplasma, por ejemplo, las bacterias. Durante el ejercicio, el músculo, para lograr su contracción, requiere de energía provenientes de los nutrientes o sustratos como carbohidratos, lípidos y proteínas. Pero estos no pueden ser utilizados sin antes ser transformados en ATP, adenosín-trifosfato, que es la molécula de energía. Hay tres maneras de producción de ATP en la célula. Primero, la formación de ATP debido a la ruptura de la fosfocreatina. Segundo, a través de la degradación de la glucosa o glucógeno. Estos sistemas son anaeróbicos debido a que no involucran el uso de oxígeno, a comparación de esta última, que es la oxidación de compuestos, un sistema aeróbico donde según la intensidad y el tiempo de ejercicio los mecanismos producen ATP. Ahora, vamos a hablar sobre la producción anaeróbica de ATP. Sistema ATP fosfocreatina. La manera más simple y rápida de producir ATP involucra la unión del grupo fosfato y su energía contenida, la fosfocreatina, al ADP formando el ADP. Esta reacción es catalizada, pero solo es efectiva al inicio de un ejercicio, ya que la célula posee una cantidad limitada de PC, disminuyendo obviamente el uso de ATP. Hay que tener en cuenta que el único medio para recuperar el PC es a través de la unión de un fosfato con la creatina. Esto puede ser logrado durante la recuperación del ejercicio. Glucólisis, la segunda vía más rápida de producción de ATP, sin un máximo consumo de oxígeno. Esto involucra la ruptura de la glucosa para formar el ácido piruvico o ácido láctico. Esta vía es utilizada en ejercicios con una duración de unos pocos segundos. Este proceso ocurre en dos fases: la inversión energética
que involucra la unión de ATP a la molécula de glucosa, donde primero se le agrega un fosfato a la glucosa y posteriormente se fosforila formando la fructosa 6-fosfato. Segundo, la generación de energía, donde se divide la glucosa formada por 6 átomos de carbono que van a ser oxidados. En el proceso, los hidrógenos van a servir de transporte a la adenina, nicotinamida, los NAD, permitiendo el transporte de los hidrógenos y su energía a la mitocondria para formar el ATP. Las funciones de los huesos es sostener las estructuras del cuerpo, soporte de tejido, puntos de inserción de algunos músculos y proteger algunas estructuras como el cerebro. El tejido óseo es un tipo de tejido conectivo que está formado el 30% por sustancias orgánicas y el 70% por sustancias inorgánicas. Las células que forman el tejido óseo son las osteoprogenitoras que dan lugar a los osteoblastos. La función de esta célula es secretar la matriz extracelular, sintetizar y secretar fibras de colágeno. Una vez que los osteoblastos maduran, se transforman en osteocitos, que son las células maduras del tejido óseo. Estas no pueden dividirse y solo mantienen las funciones del tejido. Los huesos en el interior presentan espacios en los cuales se encuentran los vasos sanguíneos y la médula ósea. El tejido óseo se clasifica en compacto y en esponjoso. El tejido compacto presenta poco espacio entre los componentes celulares, forma la parte externa de los huesos y está dispuesto en unidades estructurales que se llaman sistemas de Haber. El tejido óseo esponjoso por trabéculas, las cuales entre ellas se encuentra la médula ósea roja, productora de las células sanguíneas. Con respecto a las estructuras del hueso, se encuentra la diáfisis, que es la parte central del mismo, la epífisis, que son los sectores terminales tanto distal como proximal, la metáfisis es la región en donde se unen las dos anteriores, en donde se encuentra la placa epifisiaria cartilaginosa, que es la que permite el crecimiento del hueso, y el cartílago iliano, que aparece de la fricción entre los huesos. Con respecto a los tipos de huesos, se pueden clasificar en largos, planos, cortos o irregulares. La artrología es una rama de la ciencia que estudia las articulaciones. Se entiende por articulación la unión de dos o más huesos. Se pueden clasificar de acuerdo a su funcionalidad en sinartrosis, sin movilidad, anfiartrosis, movilidad restringida y diartrosis, mucho movimiento. También las articulaciones se pueden clasificar de acuerdo a su estructura, que varía de acuerdo al tipo de tejido conectivo que une los huesos. De acuerdo a esta clasificación se pueden conocer las articulaciones fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Las articulaciones sinoviales tienen como función principal transmitir las cargas de un hueso a otro. De acuerdo a la capacidad de movimiento, se pueden clasificar en multiaxiales, biaxiales y monoaxiales, y de acuerdo a las superficies articulares hay 6 tipos: artroida, bisagra, trocoide o pivot, condilias, silla de montar y enartrosis. Las articulaciones cuentan con estructuras que permiten la correcta funcionalidad de la misma. Estas estructuras son los cartílagos articulares, los rodetes marginales, los meniscos, la cápsula articular, ligamentos y huesos sinoviales. Teniendo en cuenta los huesos, las articulaciones y lo mencionado anteriormente, podemos preguntarnos cómo se genera el movimiento. Bueno, si nos preguntamos esto, estamos hablando de miología y los músculos. ¿Qué es un músculo? Es una estructura que se diferencia de 3 grandes formas: músculo liso, músculo estriado
Músculo cardíaco. El músculo liso lo encontramos en paredes de los órganos internos y tienen contracción involuntaria. El músculo cardíaco en las paredes del corazón. La estructura interna es similar a la del músculo estriado. Por último, el músculo estriado o esquelético forma parte del aparato locomotor, es decir, la mayor composición de nuestro cuerpo, el que nos ayuda al movimiento. Está compuesto por fibras musculares. Estas fibras musculares tienen distintos tipos. Encontramos fibras tipo 1, que son fibras lentas u oxidativas. Presentan alta capacidad en el metabolismo aeróbico y alta resistencia a la fatiga. También vemos las fibras tipo 2, que a su vez se dividen en otros grupos más, pero su mayor injerencia es porque son rápidas o glucolíticas. Poseen menos mitocondrias y capacidad limitada en su metabolismo aeróbico. Dentro de esta, como dijimos, se divide en otros tipos, tipo 2A y tipo 2B. Tipo 2A, intermedias, tipo 2B, mecanismos anaeróbicos. Estas fibras presentes en el músculo esquelético o estriado son también las llamadas células musculares, las cuales podemos encontrar dentro de los fascículos, que son los haces dentro del epimicio, que es el que rodea este músculo. Estos fascículos tienen también una cobertura que sería el perimicio. La fibra estaría cubierta por una vaina de tejido conectivo que se denomina endomicio. A su vez está compuesta por otras fracciones, ya que dijimos que es una célula. Encontramos como primera instancia el sarcolema, que es la membrana de plasma que las rodea. Si buscamos más abajo encontramos el sarcoplasma, que vendría a ser como el citoplasma de una célula, pero tiene una diferencia grande. La cantidad de depósito de glucógeno que hay en ella es diferente a la de una célula común. El sarcoplasma es el lugar fluido o la parte fluida de esta célula donde encontramos las miofibrillas, que es una unidad un poco más pequeña que la fibra muscular. El sarcoplasma contiene una extensa estructura de túbulos transversales, los túbulos T. Estos son como una extensión del sarcolema, que pasa lateralmente a través de la fibra muscular. Esto permite que los impulsos nerviosos recibidos por el sarcolema sean transmitidos rápidamente a la miofibrilla y que luego llega al sarcoplasma, retículo sarcoplasmático, que es parte de esta red de túbulos T. El mismo es el depósito de calcio, que cuando recibe el impulso nervioso es el que logra liberar los iones calcio para la activación posterior. Ahora bien, dentro de todo lo que hablamos, tenemos que enfocarnos en cómo es que se genera este movimiento, esta contracción o relajación. Entonces comenzamos a hablar del sarcómero, que es la unidad funcional básica de una miofibrilla. No quiere decir que toda la fibra tenga solo un sarcómero, sino que está compuesto por muchas de estas. Estas sarcómeras están unidas una a la otra en la línea Z o disco Z que determina el final de cada una de las sarcómeras. En ese lugar es donde está unida una a la otra. Está compuesta o dividida en zonas para observar mejor su funcionamiento. Una banda I, que es una zona clara, una banda A, que es una zona oscura, una zona H en medio de la banda A, el resto de la banda A y una segunda banda I. La banda I indica la región de la sarcómera donde solamente hay filamentos delgados de actina. La banda oscura A representa la región que contiene tanto los filamentos gruesos de la miosina como los filamentos delgados de la actina. La zona H es la porción central de la banda A, que aparece solamente cuando la sarcómera se halla en estado de reposo.
solo está ocupada por los filamentos gruesos de la miosina. La sarcómera, como dijimos que era la unión funcional de esta miofibrila, tiene partes estructurales como la miosina y la actina que tienen otro procedimiento para realizar la contracción muscular y el que vamos a explicar a continuación. Normalmente se le denomina teoría de los filamentos deslizantes. Y esto se produce básicamente después de este impulso motor que llegó también como potencial de acción al sarcolema y generó que tras un largo procedimiento también activara al retículo sarcoplasmático y liberara los iones de calcio para poder luego enlazarse con la troponina. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Al enlazarse con la troponina, esta levanta las moléculas de tropomiosina, tiras lo dije porque es lo que se ve en la imagen, y libera los puntos activos de la actina. Una vez realizado este pequeño proceso, también sufre otro proceso la miosina. La miosina, que tiene una cabeza, se produce un enlace con el ATP y la ATPasa, que es otra enzima, que se encuentra en la cabeza y divide el ATP mediante una hidrolización en ADP, fosfato y energía. Esto es lo que le confiere energía a la cabeza de la miosina y hace que se formen los puentes cruzados cuando se une a la actina. Posteriormente libera ese grupo fosfato, la cabeza de la miosina libera o se escapa este ADP que cuando ya se unió y se produce un giro en esta cabeza que genera la fuerza hacia el centro de la sarcómera, hacia la línea M, deslizándose así el filamento delgado sobre el grueso. Esto se produce muchas veces en el procedimiento de contracción y relajación y luego cuando se termina el de contracción para llegar al de relajación. Pero para el desacoplamiento de la cabeza de la miosina y que se vuelva a producir en otro, cuando vuelve a juntarse con otra molécula de ATP que hace que se libere o que se suelte de la actina y vuelva a realizarse el mismo procedimiento anterior. ¿Cuándo termina esto? Cuando los iones de calcio son bombeados nuevamente al sarcoplasma, al retículo sarcoplasmático. De esta forma concluimos con la parte de los músculos y podemos entender un poquito más cómo se generan el proceso de contracción y relajación. Palancas del cuerpo humano. En el cuerpo humano, la biomecánica está representada por un sistema de palancas, que consta de los segmentos óseos como palancas, las articulaciones como apoyos, los músculos agonistas como las fuerzas de potencia y la sobrecarga como las fuerzas de resistencias. Según la ubicación de estos elementos, se pueden distinguir tres tipos de géneros de palanca. Tenemos palanca de primer género, consideradas palanca de equilibrio, donde el apoyo se encuentra entre la fuerza, potencia y resistencia. Palancas de segundo género, consideradas palanca de fuerza, donde la fuerza-resistencia se sitúa entre la fuerza-potencia y el apoyo. Y por último, palancas de tercer género, considerada palanca de velocidad, donde la fuerza-potencia se encuentra entre la fuerza-resistencia y el apoyo.